y muy interesante. Hoy vamos a estar viendo cómo la actitud de un solo hombre, cuando decide depositar su confianza en el Señor, decide poner todo en las manos del Dios Altísimo, vemos cómo la mano de Dios obra. Aleluya. Vamos a estar viendo primero de Samuel, capítulo número 14. Y vamos a estar viendo aquí fe activa frente al liderazgo impulsivo. Vamos a estar viendo aquí la fe activa de Jonatán, hijo de Saúl, con el liderazgo impulsivo que hizo Saúl, que tomó Saúl en este capítulo. Vemos que desde el capítulo pasado ya Saúl había cometido un error donde Saúl ofreció, se inquietó y ofrece sacrificio a Jehová, cosa que no le pertenecía. No esperó a Samuel, que era en ese caso la figura espiritual que dirigía al pueblo, y no lo esperó y vemos ahí cómo eh, ya todo esto comienza a repercutir en la vida de Saúl. Cada decisión que Saúl comenzó a tomar, cada decisión que Saúl tomó durante sus primeros años de reinado tuvieron consecuencias y consecuencias bien severas. Entonces, Jonatán derrota a los filisteos. Vamos a estar viendo también cómo la fe de Jonatán, cómo la confianza de Jonatán en el Señor le permite la victoria sobre el pueblo filisteo. Como introducción de este capítulo, mis hermanos, vamos a estar viendo en este capítulo 14 de Primero de Samuel, nos presenta un relato dramático, así podemos decirlo, que contrasta dos actitudes opuestas ante los desafíos. Es decir, dos actitudes totalmente diferentes. Vamos a estar viendo la fe audaz de Jonatán, que todos sabemos que Jonatán es el hijo de Saúl, y la impulsividad del rey Saúl. En esta historia, el hijo del rey, Jonatán, se atreve a atacar por su cuenta a un destacamento filisteo, confiando en que Dios puede darle la victoria. Mientras que Saúl, el líder de Israel, impone un juramento imprudente a sus soldados que casi resulta un desastre para su propio hijo. A lo largo de este capítulo vamos a estar viendo la valentía y confianza de Jonatán, el contraste marcado entre Jonatán y Saúl, el papel de la fe en Dios frente a la mera estrategia humana y las consecuencias de un liderazgo impulsivo. Es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo este capítulo. Como la fe de Jonatán, como bien le estaba diciendo, es eh, la primera vez que vamos a estar viendo al hijo de Saúl en acción, y vamos a estar viendo cómo la fe de Jonatán le da la victoria sobre los filisteos, cómo cambia la historia, cómo cambia el curso de la historia durante todo este capítulo cuando Jonatán decide poner su confianza en el Señor. Y vamos a estar viendo también las consecuencias que acarrió el pueblo, que trajo consigo la decisión impulsiva que hizo Saúl cuando Saúl le impone un juramento, como bien estaba diciendo, un juramento imprudente a los soldados, al ejército de Israel. Primeramente vamos a ubicarnos que Israel y los filisteos bajo el rey Saúl. Primeramente necesitamos ubicarnos en la situación de Israel durante el reinado inicial de Saúl. Recordemos que estamos todavía en los primeros años del reinado de Saúl. En el capítulo pasado vimos que Saúl llevaba solamente 3 años de reinado. Dice, Israel estaba en guerra constante con los filisteos. Sabemos que esto era algo que venía sucediendo hacía muchos años. Durante toda la historia de los jueces vimos cómo los filisteos se levantaron todo el tiempo, oprimieron al pueblo de Israel. Es decir, que esto no era algo nuevo, que los filisteos estuvieran en guerra con el pueblo de Israel. Un pueblo enemigo que oprimía a Israel con superioridad militar. En el capítulo 13
se nos informa que los filisteos reunieron un ejército enorme. Dice la palabra que con 30.000 carros, 6.000 jinetes y tropas numerosas como la arena del mar. Esta abrumadora superioridad hizo, que lo vimos en el capítulo, dice que muchos israelitas sintieron miedo. Se escondieron, como lo vimos en el capítulo pasado, se escondieron en cuevas, huyeron. Al verse frente a la amenaza filistea, al ver este ejército que dice que eran 30.000 hombres, 30.000 carros, 6.000 jinetes, dice que las tropas eran numerosas, al pueblo de Israel ver esta amenaza, que eran los filisteos, que eran inmensamente mucho más que ellos, el pueblo de Israel sintió temor, sintió miedo. Y el pueblo de Israel se fue a lugares, dice que se escondieron en cuevas, huyeron, dejando, dice que al rey Saúl, con solamente, como narra este capítulo, con 600 hombres a su lado. Además, los filisteos controlaban la tecnología del hierro. No permitían herreros en Israel, de modo que no se hallaba espada ni lanza en manos de ninguno. El pueblo de Israel no era un ejército armado, no tenían armas. Todo esto, los guerreros y todo era de los filisteos, excepto Saúl y Jonatán, que sí tenían armas. Esto significa que el ejército israelita estaba mal armado y superado en número, pero considerablemente. Solamente quedaron al lado de Saúl 600 hombres, dependiendo completamente de la ayuda de Dios para sobrevivir. En el capítulo pasado vimos que con Saúl habían 2.000 hombres y con Jonatán 1.000. Cuando sucede todo esto, que llega la amenaza filistea, que vieron lo numeroso que era el ejército, solamente se quedaron al lado de Saúl 600 hombres. Espiritualmente, sabemos que el pueblo había pedido un rey, que esto lo estamos viendo durante estos capítulos, y Dios le dio a Saúl, pero el comienzo de su reinado ya mostraba fallas, como lo vimos en el capítulo pasado. Saúl desobedeció a Dios ofreciendo un sacrificio indebidamente, por lo que el profeta Samuel le anunció que su reino no perduraría. Aquí está la primera consecuencia del rey Saúl al no obedecer la voz de Samuel, que sabemos que Samuel, profeta de Dios, la voz de Dios en la tierra. Hizo alocadamente, ofreció sacrificio por la falta de paciencia, la imprudencia, ofreció un sacrificio que no tenía que hacer y esto le atrajo como consecuencia esta imprudencia, que el Señor le dice que su reino no iba a perdurar. A pesar de este traspié espiritual de su líder, es decir, de Saúl, Israel ahora enfrenta una crisis militar. En este contexto de crisis nacional, pocos hombres sin armas, un rey inseguro, surge la figura de Jonatán, el hijo de Saúl, el hijo del rey, dispuesto a confiar radicalmente en Jehová. Lo que sucede en este capítulo 14 demuestra el contraste entre una fe activa en Dios y una estrategia humana impulsiva. Y cómo Dios puede usar incluso a pocos, como bien lo dijo Jonatán, dos personas valientes que fueron Jonatán y su paje, para traer liberación, mientras que las decisiones insensatas de un líder pueden poner en peligro esa victoria. Es lo que vamos a estar viendo y desarrollando durante todo este capítulo. Los primeros versículos del 1 al 15 vamos a estar viendo la valentía de Jonatán y la fe activa en Dios. Jonatán, vamos a estar viendo un Jonatán lleno de iniciativa y lleno de valor, porque para hacer lo que Jonatán hizo, había que tener una fe bien puesta en el Señor, una fe activa, como dice la palabra, una fe, todo el tiempo su confianza está puesta en el Señor, porque ir solamente él, con su paje, con su sirviente, y enfrentarse, entrar a territorio filisteo, donde no estamos hablando de tres, cuatro personas, estamos hablando de un ejército numeroso, había que tener la fe activa, como la tuvo Jonatán, de que el Señor les podía dar la victoria
y había que tener un gran valor. Mientras el ejército de Saúl acampaba cerca de Gabaa con sus 600 hombres, como registra la palabra, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos, que está del otro lado. Este es el versículo número 1. Jonatán decide no avisarle a su padre de esta incursión. Quizás sabiendo, mis hermanos, imagínense, como todo, primeramente como padre, como rey, no iba a permitir de que una sola persona hiciera esto. Y estamos hablando del hijo de Saúl. Él no iba a permitir que su hijo fuera a hacer esto que Jonatán hizo. Entonces, Jonatán no le avisa a su padre, sabiendo que Saúl se lo iba a impedir. En contraste, se nos dice que Saúl se hallaba debajo de un granado sin tomar ninguna iniciativa. Desde el comienzo vemos este contraste. Vemos al príncipe Jonatán que se mueve con fe, con coraje, mientras que el rey Saúl permanece pasivo. Algo tenía que hacerse y Jonatán estaba dispuesto a dejar que Dios lo usara. Jonatán encarna la actitud de: si yo no actúo, como podemos decir, si yo no actúo, nadie lo hará, confiando en que Dios respaldará la acción guiada por la fe, en vez de la inacción temerosa. Jonatán decide tomar la iniciativa, pone su confianza en el Señor, de que algo había que hacerse, y él le llama a los filisteos incircuncisos, de la misma forma que vamos a ver como en los capítulos que siguen, como les llama a sí mismo el rey David cuando se va a enfrentar a Goliat. Le llama incircunciso. Entonces, de esta misma forma, Jonatán se refiere a los filisteos, que ellos iban a ir a donde estaban estos incircuncisos, y entonces él decide depositar toda la confianza en el Señor, creyendo y confiando en que Dios les podía dar esa victoria. Solamente a ellos, que si el Señor podía, el Señor lo mismo podía usar a uno, podía usar a dos, podía usar a muchos, podía usar a pocos como él quisiera, pero que él tenía todo el poder y la autoridad para darle la victoria si así el Señor lo determinaba. Jonatán se dirige hacia el puesto filisteo únicamente con su escudero. Por supuesto que él conoce el riesgo. Los filisteos son muchísimos y mejor armados, pero en su corazón arde la certeza de que Dios puede dar la victoria, independientemente de los números. Ven, como lo dice él, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán sabe que para Dios no hay nada imposible. Que si Jehová quería, si Jehová quiere, él iba a entregar, él podía entregarle a los filisteos en sus manos. Lo mismo se lo podía entregar a ellos dos que podía entregárselo a los 600 hombres. Y Jonatán decide dar este paso de fe. Jonatán se llena de valor y decide confiar en el Señor para entonces entrar a la guarnición de los filisteos. Esta declaración resume una fe audaz, la fe audaz de Jonatán. Sabe que el poder de Dios no está limitado. Nuestro Dios no tiene límites por los recursos humanos. Para Dios no hay diferencia entre salvar a través de un ejército grande o un ejército pequeño, como lo hemos visto durante toda la trayectoria de lo que hemos estudiado. El Señor, cuando Él decide darle la victoria, lo mismo lo da con 300 hombres que lo da con un ejército grande, que simplemente no necesita de la mano del hombre para Él darle la victoria al pueblo de Israel. Y uno de estos ejemplos fue cuando vimos cuando el arca cayó en manos filisteas. Él no necesitó de manos de hombre para que los hombres, los mismos filisteos, devolvieran el arca a su pueblo. Entonces, la mano de Jehová, Jehová no necesita hombres para las victorias. Y es lo que Jonatán está reconociendo, que el Señor puede darle la victoria si él quiere, si él así lo deseaba, lo podía dar la victoria a ellos dos, como mismo se lo podía dar a muchos o se lo puede dar con pocos. La fe de Jonatán fue demostrada por sus acciones. En otras palabras, Jonatán mostró una fe activa. No se quedó solo orando desde lejos,
sino que puso sus pies en movimiento, confiando en que Dios obraría. Puso una fe, aquí vemos la fe activa. ¿Qué fe activa? Él no se quedó, como dice la palabra, como estábamos viendo, no se quedó de rodillas orando, decidió actuar. ¿Y actuar cómo? Actuar en fe, creyendo y confiando en que Jehová les iba a dar la victoria. En estos versículos vamos a estar viendo en lo que es discernir la voluntad de Dios. Cuando nosotros debemos aprender, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y fue algo que supo hacer Jonatán en este capítulo. Jonatán busca también discernir la voluntad de Dios mediante una señal. Y vemos que en los versículos 8 y 10, Jonatán le pide una señal al Señor. Los versículos, ¿hay quien los tiene que los puede leer, que me puede ayudar, por favor? Para que no se me duerman. Los versículos del 8 al 10. Ahí está en la pantalla, hermana. No, No. Ah, ok. Déjame irme para allá arriba porque aquí esta gente no me deja. Sierva, amén. cuál es? Versículos del 8 al 10. Yo los tengo Dice, aquí, pero que quiero que dijo lo lean. entonces, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos. Pero Jehová los ha entregado en Porque nuestra Jehová. mano. Ajá, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y no, y esto no será por señal. Amén. Estamos viendo, como mismo lo vimos en la historia cuando Gedeón, que le pidió señal al Señor, prueba de que la victoria él se la iba a dar. Jonatán quiere discernir, aprende a discernir la voluntad del Señor mediante una señal que él le está pidiendo. Propone rebelarse al puesto enemigo, que es lo que estamos viendo en estos versículos. Él va a rebelarse y si los filisteos le invitan a subir, lo tomará como señal de que Dios les dará la victoria. Si en cambio le dicen que esperen, se detendrán. Es decir, que ellos se iban a presentar delante de los filisteos. Y si los filisteos le dicen suban, le dice que subieran, que siguieran, entonces ellos iban a entender, ya él iba a entender que Jehová les había dado la victoria. Pero si ellos dicen que en cambio, si le dicen que esperen, entonces ya ellos sabían que tenían que detenerse, porque Jehová no los iba a entregar en sus manos. Dice que este detalle nos enseña que la fe de Jonatán no era imprudencia ciega. Él no iba a actuar imprudentemente. Él estaba con toda su confianza puesta en el Señor, pero él le estaba pidiendo una señal al Señor para él poder entender, el poder discernir si el Señor le iba a dar la victoria frente a los filisteos, si él le iba a entregar a los filisteos en sus manos. Es decir, que no actuó a la ligera, él no actuó a lo loco, él le pide una señal al Señor. Es decir, que él tiene prudencia con esto que él estaba haciendo. Él confía en que él confía en Dios, pero también busca confirmación divina, pero no, para no actuar en presunción, para no actuar locamente. Efectivamente, cuando ambos soldados hebreos se muestran, como lo registra la palabra, los filisteos se burlan. Suban y les daremos una lección. Esta es la respuesta que le dan los filisteos a Jonatán y a su paje cuando se les presentan. Esta respuesta era justamente la señal que Jonatán esperaba. Sin dudar, Jonatán exclama a su escudero, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Jonatán no dice, los entregó en mis manos. Jonatán dice, los entregó en manos de Israel. Y él reconoce que fue el Señor quien los entregó, porque esta era la confirmación que Jonatán estaba esperando. Aquí vemos una convicción de que la batalla es del Señor. Jonatán reconoce que la batalla es del Señor, porque él le dice, sube tras mí, ¿a quién? A su escudero, porque Jehová, él reconoce que fue el Señor quien los entregó en manos de Israel. Vamos a estar viendo aquí cómo es que asaltan
la guarnición. El asalto a la guarnición, el versículo 13. Versículo 13 dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Los filisteos desprevenidos caen ante el ataque sorpresivo. Jonatán derriba a los enemigos al frente y su escudero remata tras él. En poco tiempo matan unos 20 hombres. Este primer golpe, dado por solo dos hombres, provoca un efecto dominó. ¿Por qué es un efecto dominó? Sabemos que cuando ponemos unas fichas de dominó, quise ponerle este ejemplo, cuando ponemos una ficha de dominó, las primeras fichas que caen, estas van haciendo de que todas las otras vayan cayendo. Este primer golpe, hubo pánico en el campamento y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Dios mismo interviene, enviando confusión y terror entre los filisteos. Posiblemente un terremoto o otro fenómeno. No estamos acostumbrados a ver durante la historia que esto no es algo nuevo. Cuando el Señor decide darle la victoria a su pueblo, el Señor siempre ha usado su poder, su misericordia, la naturaleza para darle la victoria al pueblo de Israel. El campamento enemigo entero entra en caos. Sé que peleando entre sí. Es cuestión de minutos. Lo imposible comienza a ocurrir. Un enorme ejército filisteo está huyendo y otro destruyéndose. Todo porque un hombre confió en Dios. No es de extrañar que el texto concluya este episodio diciendo, así salvó Jehová a Israel aquel día. En verdad Dios honró la fe y la valentía de Jonatán, otorgando una victoria milagrosa a su pueblo. Mis hermanos, cuando una persona se dispone a confiar en el Señor, a poner su confianza en el Señor no deja quedar a sus hijos en vergüenza. Vemos la fe de Jonatán en el rol del ejército israelita. Es algo que estamos viendo durante todo este capítulo. Los soldados de Saúl, apostados a cierta distancia, ven la confusión enemiga en el versículo 16. Sí, dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha, perdón. En se ve la confusión. Es decir, que los soldados que estaban con Saúl ven la confusión que comienza a surgir en el ejército filisteo. Y pronto se suman a la batalla, persiguiendo a los filisteos en retirada, porque los filisteos comienzan a huir. Incluso desertores y escondidos se unen. Estamos hablando de aquellas personas que vimos en el capítulo anterior, que dice que se habían ido y se habían escondido en cuevas, que habían desertado. Incluso hablamos de personas que cruzaron el río Jordán y fueron y se refugiaron en las tribus que estaban antes de cruzar el Jordán. Dice que se unen a la batalla. Hebreos que antes habían pasado al lado filisteo regresan para apoyar también a Israel. Y los que se ocultaban en las montañas salen a perseguir al enemigo. Es decir, que todo el pueblo de Israel, todos aquellos que estaban ocultos, aquellos que se habían pasado al bando enemigo, deciden cuando comienzan a ver esto, cuando comienzan a ver la victoria preeminente que iba a tener el pueblo de Israel, deciden salir de sus lugares donde estaban escondidos y apoyar al pueblo de Israel. La iniciativa de fe de un sino que inspira a otros a salir de sus cuevas de temor y entrar en la lucha del Señor. La fe de una persona sirve de iniciativa para muchos. Y eso lo vemos. A veces hay personas que están pasando por momentos difíciles, personas que están pasando por momentos de enfermedad, pero cuando las personas así ven, escuchan el testimonio de otra persona que haya sido sana o ven la fe genuina que tiene una persona depositando en esa fe que la deposita en el Señor, esa fe activa hace que contagia
a todos los que están alrededor y entonces hace que esas personas que sientan temor, como estos que estaban escondidos en las cuevas, estos que habían huido, se unieran al ejército y corrieran tras los filisteos. En los versículos del 24 al 46, vamos a estar viendo el liderazgo impulsivo. Ya vimos la actitud de Jonatán. Ahora vamos a estar viendo el liderazgo impulsivo de Saúl y las consecuencias que trajo para el pueblo, para el mismo Saúl, su decisión. Dice, mientras Jonatán desencadenaba la victoria, confiando en Dios, el rey Saúl finalmente entra en acción, pero lamentablemente de la peor manera. En lugar de guiar sabiamente al pueblo para aprovechar la victoria que Dios estaba dando, porque no estamos hablando de Jonatán, es Dios el que está dándole la victoria al pueblo de Israel. Saúl impone a sus soldados un juramento impulsivo y mal concebido. En el versículo 24 relata que Saúl había hecho jurar al pueblo diciendo, maldito el hombre que coma alimento antes de caer la noche, hasta que yo me haya vengado de mis enemigos. Con estas palabras, Saúl decreta un ayuno obligatorio. Durante la misma batalla, mis hermanos, bajo una amenaza de maldición. Veamos ahora por qué esta orden fue tan problemática. Fíjense que en este versículo él convoca a un ayuno. Imagínense un ejército, personas que estaban peleando y proclamar un ayuno. Cuando las personas, cuando están pasando, están en este momento en la batalla, lo que más necesitaban era alimentarse. Saúl, en vez de tomar la iniciativa y de seguir apoyando lo que estaba sucediendo, en vez de combatir a los filisteos, seguir combatiendo a los filisteos, aprovechar la oportunidad, no, él decide imponerle un juramento a los soldados de Israel y que no podían comer ningún tipo de alimento. Y dice que maldito el hombre que comiera alimento. Lanza una maldición sobre aquellas personas que comieran, que ingirieran alimentos. Lanza una maldición. Y entonces vamos a estar viendo qué consecuencias. Dice, ¿por qué esta orden fue tan problemática? ¿Qué problemas trajo para Israel, incluso para el mismo Saúl, esta decisión? Primeramente, vemos una motivación equivocada. Saúl declara el ayuno antes que haya tomado venganza de mis enemigos. Esta fue la frase que usó Saúl. Notemos aquí un énfasis y es mis enemigos. Aquí vemos el contraste con la respuesta que hace Jonatán allá. Y que Jonatán dijo, hoy Jehová ha entregado, nos ha dado la victoria al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos el contraste con Saúl. Saúl dice, mis enemigos. Dice, su motivación principal no era honrar a Dios, sino satisfacer su orgullo personal, con venganza. Él no habló sobre los enemigos de Israel, él no habló sobre los enemigos de Jehová, no, él habló sobre sus enemigos. Aún haciendo algo aparentemente espiritual, como ayunar, porque sabemos que el ayuno, cuando se lo dedicamos al Señor, el enfoque de Saúl estaba en sí mismo y en su éxito, no en la gloria de Jehová. De hecho, la maldición dirigida a sus propios soldados, sea maldito el que coma, refleja más bien el arrebato de un líder egoísta que el mandato de Dios. Saúl exhibe un liderazgo centrado en su ego. A Saúl lo que le interesaba en estos momentos era la victoria fuera de parte de él. Él fue el que tuviera la victoria sobre los filisteos. Segundo problema que vemos aquí es la falta de autoridad espiritual. Saúl no tenía derecho ni razón para establecer un voto religioso obligatorio de esa naturaleza. Porque según la ley de Israel, solo el sumo sacerdote o un profeta podía, que en este caso le pertenecía a Samuel, podía convocar un ayuno nacional con sentido espiritual. Saúl usurpó un rol espiritual que no le correspondía. Ya es lo segundo que hace Saúl. Vemos que en el capítulo anterior, Saúl ofrece sacrificios que no le pertenecía y aquí convoca al pueblo a un ayuno que esto le correspondía al sacerdote,
o al líder espiritual, que en este caso era Samuel. Saúl usurpó un rol espiritual que no le correspondía y además lo hizo de forma irracional. El liderazgo espiritual sano inspira a otros por medio del ejemplo y la invitación, no mediante maldiciones y coerción, que fue lo que hizo Saúl. Impuso algo que fue un ayuno y entonces el que incumpliera con este ayuno, entonces él le había dicho que iba a ser maldito. Saúl falló en este aspecto, mostrando legalismo en lugar de genuina piedad. ¿Cuál otro problema trajo? Estamos viendo una estrategia contraproducente. Humanamente, tal vez Saúl pensó que con un ayuno forzado mostraría devoción o urgencia. Los soldados llevaban todo el día combatiendo. Imagínense, mis hermanos, unos soldados combatiendo el día entero, persiguiendo al enemigo. ¿Qué es lo que necesitaban esos soldados? Necesitaban alimento para poder sostenerse, para poder mantener sus fuerzas, para poder mantener su vigor. Ahora, la consecuencia inmediata fue que los hombres de Israel fueron puestos en aprieto aquel día, como lo registra la palabra. En vez de estar animados y fortalecidos por la victoria en curso, ahora estaban débiles, hambrientos, asustados por la maldición. Cuando la moral y la energía física de Israel debieron haber estado más fuertes, el ejército se encontraba débil y desanimado. Débil porque no tenían, no podían comer y estaban desanimados porque el líder, en vez de apoyarlos, ¿qué fue lo que hizo el líder? Les impuso un ayuno, les impuso que si aquel que comiera iba a ser maldito. En pocas palabras, la torpeza de Saúl minó la efectividad del ejército en el momento clave. La estrategia humana de Saúl, lejos de ayudar, casi echa a perder la victoria que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Otro problema es la desconexión y el peligro para su propio hijo. ¿Por qué? Porque Saúl impuso el juramento sin siquiera asegurarse de que todos en Israel, todos sus 600 hombres, las personas que estaban con él, escucharan lo que él había dicho. Y vemos que Jonatán no estaba en el campamento. Jonatán, que andaba ocupado peleando, no se enteró. Esto es lo que relata el versículo 27. Así, sin culpa alguna, Jonatán vio un panal de miel en el bosque y comió un poco para recuperar energías. Imagínense, estaban cansados. Fue que llevó la iniciativa de llevar la batalla contra los filisteos. Y sus ojos fueron aclarados. Esta fue la frase que registra la palabra. Y sus ojos fueron aclarados. ¿Por qué fueron aclarados? Mis hermanos comió, se alimentó, comió algo y entonces esto les recobró el vigor, recobró las fuerzas. Por eso quise la palabra que ustedes saben que cuando una persona está sin alimento, está gastando, está haciendo esfuerzos físicos, su energía se va debilitando. No sabes esto a lo que se refiere cuando sus ojos fueron aclarados. Se alimentó y recobró la fuerza. Cuando sus compañeros le informaron del juramento de Saúl, Jonatán no teme admitir que la orden de su padre fue imprudente. Mi padre ha traído problemas al pueblo. Si tan solo hubieran comido los hombres del botín de sus enemigos, la derrota de los filisteos habría sido aún mayor. Es las palabras que dice Jonatán. Jonatán reconoció que la maldición de Saúl fue un estorbo innecesario, que limitó la completa victoria. Aquí la sensatez del hijo resalta frente a la insensatez del padre. Consecuencias de este liderazgo impulsivo de Saúl se agravan al caer la noche. Por un lado, el pueblo hambriento, tras un día de lucha sin comer, se lanzó en avidez sobre el botín filisteo. Imagínense, mis hermanos, cuando se le dio la orden que podían, con el hambre que ellos tenían, se lanzaron sobre el botín filisteo. Cuando se puso el sol, cuando terminaron el ayuno, dice, y en su desesperación comenzaron a devorar carne cruda con sangre, quebrantando la ley de Dios que prohibía comer sangre. Una orden religiosa más mal orientada llevó al pueblo a pecar. Es decir, este ayuno convocado por Saúl llevó al pueblo a pecar contra Dios. En este día de batalla, debido a la insensata orden de Saúl, el pueblo estaba tan hambriento que desobedeció. Saúl, al enterarse, intenta remediar la situación, haciendo que maten los animales sobre una piedra
para drenar la sangre e erigiendo un altar, como relatan los versículos 33 al 35. Logra frenar el pecado que él mismo había provocado con esa decisión, con ese liderazgo imprudente, con esa decisión imprudente que tomó Saúl. La necedad de Saúl casi le cuesta la vida a su propio hijo Jonatán. Después de la batalla, Saúl estaba dispuesto a seguir persiguiendo al enemigo de noche, pero al consultar a Dios, vemos que aquí está el sacerdote, tenía las piedras del efod, consultan a Jehová. El arca había sido movida de Silo, se llevó al campo de batalla. Y dice, pero al consultar a Dios no recibió respuesta, intuyendo que había pecado, que fue lo que hizo Saúl. Él intuyó, como Jehová no responde, él intuyó que había pecado oculto dentro del pueblo de Israel, que impedía la respuesta del Señor. Dice que Saúl convocó a un sorteo sagrado para describir al culpable del quebrantamiento del juramento. Versículo de 38 al 42, ahí está registrado. Dice, Dios permitió que la suerte señalara a Jonatán. Saúl Saúl en su rigidez declara, Jonatán, debes morir. Es impactante cómo Saúl, mis hermanos, prefería mantener su necio juramento antes que valorar la vida del héroe que había salvado a Israel ese día, del hombre que había puesto su confianza en el Señor para que el Señor le diera la victoria a Israel. Su legalismo insensible lo llevó al borde de cometer una injusticia terrible. Aquí el ejército mismo, que hasta ahora había obedecido en silencio, aquí vemos que todas las acciones que tomó el pueblo, le decía a Saúl, haga como bien le parezca, como usted desea. Y el pueblo seguía el liderazgo, el pueblo seguía la orden de Saúl. Pero aquí el pueblo no comparte la orden de Saúl. Dice que el pueblo reacciona y detiene a Saúl. Los soldados intervinieron y dijeron, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel, nunca. No caerá ni un cabello de su cabeza, pues ha actuado hoy con Dios. Reconocieron que Jonatán había peleado con la ayuda de Dios para Israel, no en contra de Dios. El pueblo rescató a Jonatán de la muerte, negándose a cumplir la orden insensata de su padre, de Saúl. Esta valiente objeción del pueblo, del ejército, es decir, esta objeción colectiva, puso fin al asunto. Saúl tuvo que ceder y detener la persecución a los filisteos. Este episodio final revela cuán desacertado estuvo Saúl. Sus propios soldados que antes temblaban ante él, ahora finalmente hicieron frente a la insensatez de Saúl. Entendieron correctamente que obedecer a Dios era más importante que cumplir un juramento humano errado. El daño ya estaba hecho. La persecución del enemigo se interrumpió. Los filisteos sobrevivientes se escaparon y Saúl quedó desacreditado ante su gente. Vemos así las amargas consecuencias de un liderazgo impulsivo. Saúl desalentó a sus hombres, fomentó pecado involuntario en el pueblo y casi sacrifica a su propio hijo inocente. Todo por una decisión precipitada, nacida del orgullo y la necedad, no de la dirección de Dios. Los versículos finales del 47 al 52 resumen las guerras constantes de Saúl contra diversos enemigos. También vimos aquí que la palabra describe la cantidad de hijos que tuvo Saúl, los 3 hijos varones que tuvo y sus 2 hijas hembras. Este capítulo deja ver grietas profundas en su carácter. La diferencia entre Saúl y Jonatán en este capítulo nos podría ser más marcada, no podría ser más marcada. Jonatán confió en Dios y actuó con valentía y humildad, mientras Saúl confió en sí mismo y actuó con impulsividad y torpeza espiritual. ¿Cómo podemos aplicar? Ya estamos terminando. ¿Cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos ver la aplicación, la enseñanza de este capítulo? Vemos una fe activa. Se nos desafía a tener una fe en Dios que vaya más allá de los conceptos teóricos y
y se traduzca en acciones valientes. Jonatán creyó que Dios podía obrar y por eso se atrevió a actuar. Vemos la obediencia. Este capítulo nos enseña la importancia de obedecer con discernimiento y no seguir ciegamente tradiciones humanas u órdenes impulsivas. Saúl exigió una obediencia irracional a su juramento, lo cual no provenía de Dios. Se nos invita a pensar antes de actuar para comprobar, mis hermanos, cuál es la voluntad de Dios, como la palabra en Romanos 12:1, que como es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Vemos un liderazgo espiritual. Un líder piadoso sabe que no todo depende de él, sino que debe buscar constantemente la guía del Señor y dar la gloria a Dios por cada victoria, reconociendo a quienes él usa. Liderar espiritualmente implica ser ejemplo de fe y conducta, corrigiendo con gracia y guiando al rebaño hacia los propósitos de Dios, no hacia los propios. Y estamos viendo acá el discernimiento en la toma de decisiones, tanto a nivel individual como de liderazgo. Este capítulo recalca la necesidad de buscar la dirección de Dios y pensar con sabiduría antes de tomar decisiones importantes. Jonatán mostró discernimiento al pedir una señal y comprobar la guía de Dios antes de atacar. Saúl, en cambio, reaccionó con precipitación y no consultó a Dios antes de hacer su juramento. Amén. ¿Estamos aquí? Primera pregunta. Amén. Micrófonos abiertos. Mis hermanos, nos hemos pasado un poquito porque ustedes saben que la lectura del capítulo bien amplio. Wow, sí. Primera pregunta. ¿Qué motivó a Jonatán a atacar la guarnición filistea sin consultar a su padre Saúl? Hablamos mucho de eso. Santo. La confianza en Dios, la fe que tenía en Él, dejarse guiar por la dirección de Dios. Amén. Así mismo es, mi hermana. Jonatán fue movido por su fe en Dios. Creía que no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, y actuó con valor confiando en que Dios podía obrar poderosamente, incluso a través de una acción pequeña. Su motivación fue la fe activa y no la estrategia humana. Él decidió confiar. Eso fue lo que motivó a Jonatán a atacar a los filisteos. Su fe en que Dios le iba a dar la victoria, de que Dios podía darle la victoria. Segunda pregunta. ¿Qué contraste se presenta en el capítulo entre Jonatán y Saúl? Hello. Pero ¿qué es lo que está pasando? No, Vamos a no, ver, la vamos gente a... quedaron dormidos Saúl hoy. no está de acuerdo. Jonatán creía en Dios y confiaba en él, mientras que Saúl pensaba que era con su fuerza. No, yo entiendo que él como que no le gustó que Jonatán fuera a tomar esa decisión sin consultarla con él. No le gustó, porque el rey era ahí, Saúl, aunque era su hijo, pero él no le preguntó a su padre, él fue. Pero dice la palabra, ¿qué contraste se presenta en el capítulo El entre ayuno. Jonatán y Saúl? Jonatán representa la fe activa, el discernimiento espiritual y el liderazgo, basado en la dependencia de Dios. En cambio, Saúl en encarna la impulsividad, el orgullo y un liderazgo carnal que impone cargas sin consultar a Dios, lo que casi le cuesta la vida a su propio hijo. Recuerden que Jonatán decide confiar en el Señor y que fue lo que hizo Saúl, perdón. Decide imponerle una carga al pueblo. Decide imponerle una carga al ejército. Toma una decisión que no le correspondía, basada en que la victoria tenía que ser por él. Ujú. Entonces estamos viendo la dirección de un líder, estamos viendo un líder que actuó impulsivamente
un líder que vimos al final del capítulo que lleva al pueblo con esta decisión hasta pecar contra Jehová. Era arrogante, Saúl. Ujú. Tercera pregunta. ¿Qué consecuencias tuvo el juramento impulsivo de Saúl? Desde la Yo lo batalla. dije ahora mismo. Sí. Que no tuvo el El, respaldo el, de Dios. el juramento imprudente de Saúl que Ujú. Impulsivo de Saúl. si hace jurar a su ejército que nadie comerá hasta la noche, y lo cual debilitaría al pueblo. Y Ujú. Jonatán no sabía del juramento y él comió miel y se fortaleció. Amén. El juramento debilitó al ejército, como bien dijo nuestra hermana. Provocó que el pueblo pecara al comer carne con sangre por desesperación, por el hambre que tenían. Y casi termina en la ejecución injusta de Jonatán, porque vimos que él quería matar a su hijo, porque Jonatán había comido de la miel que no lo sabía. Además, interrumpió la persecución del enemigo y mostró el mal juicio de Saúl como líder. Esas fueron todas las consecuencias que trajo esta decisión que tomó Saúl. Debilitó al ejército, provocó que el pueblo pecara contra Jehová, que desobedeciera a Jehová, terminó con la persecución a los filisteos en ese día y casi mata a su hijo por la decisión que él había tomado. Pregunta número 4. ¿Qué papel tuvo la fe de Jonatán en la victoria de Israel sobre los filisteos? ¿O no entendieron nada del capítulo o las preguntas están demasiado difíciles? Todas las preguntas están basadas en lo que Vuelva se otra dio. vez la pregunta, maestra. ¿Qué papel tuvo la fe de Jonatán en la victoria de Israel sobre los filisteos? Fue un papel importante porque él transmitió, no confió en Dios, como usted dice. No confió en el hombre, no confió en Dios. Él Amén, pensó, bueno, quizás nosotros somos pocos, ellos son más que nosotros, pero la batalla es Dios que la va a dar. Yo pienso, amén, no sé. Amén, amén, amén. amén, Como el padre que confiaba, el padre confiaba en él, en su poder, en eso, pero él no confió. Él fue un hombre de Dios. amén. La fe de Jonatán desencadenó la victoria, que con la ayuda de Dios derrotó a un grupo filisteo, lo que causó confusión en el campamento enemigo. Esto motivó al ejército israelita, incluyendo desertores, a unirse a la batalla. Y fue así como Dios salvó a Israel ese día. Última pregunta. ¿Qué aplicaciones nos deja este capítulo? ¿Qué Por eso podemos es que hay aprender? un versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el Señor le Amén. place que nosotros tengamos fe y confiemos en Él. La fe es como uno de los motores que mueve a Dios a obrar a nuestro favor. Cuando Dios ve que nosotros 100%, no importa las dificultades, confiamos y tenemos fe en que Dios va a obrar o nos va a librar. Y eso fue lo que pasó con Jonatán, que él, a pesar de todo, de lo que él estaba mirando, el panorama, también mirando que su papá se estaba desviando, él tuvo fe en el Dios de Israel. Amén. Amén. La fe de Jonatán activó la misericordia de Así Jehová. es, así es. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Qué nos enseña este capítulo? ¿Qué aplicaciones nos deja este capítulo para nuestras vidas? Como dicen los muchachos, yo. Oración, fe, este, somos más que vencedores, dice la palabra. Pero En hable, Cristo María. Jesús. ¿Eh? Después de Barrera, después de María Barrera, ya porque ya María Barrera arrancó.
Amén. Sí, bueno, ¿qué le decirle? Yo pienso que él transmitió fe a ellos, transmitió que, aunque lo hizo él, o sea, que no pidió permiso a su padre, pero se vio que Dios estaba con él, Jonatán. Era un hombre de fe, un hombre, como dice aquí, que él fue que ganó la victoria contra los filisteos y por eso dice la maestra que Israel, o sea, tuvo la victoria, fue, o sea, un hombre un victorioso, porque estaba con, el Dios estaba con él hacía la voluntad de Dios, él era obediente, la Amén. obediencia. Amén. Amén. Algo que me gustaría decir con relación a, por ejemplo, a, ¿cómo se llama él? Jonatán. 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 Algo que me llamó mucho de él fue su fe y su valentía. Amén. Fue un hombre con mucha fe y la valentía que él mostró al visitar el campamento. Óigame, eh, creo que una de las cosas que me enseña es que debo de ser valiente, debo de tener fe y valentía, combinar las dos cosas, porque hay personas muchas veces que pueden tener fe, pero no son valientes para enfrentarse y tomar decisiones en un momento determinado, ¿no? Así que Ujú. para mí eso es. Y como decía la hermana, la obediencia, la confianza. Tú sabes que tú obedeces, pero no solamente es obedecer por obedecer. O sea, como digo, oh bueno, el Señor dice tal cosa, voy a obedecer. Pero es también tú tener confianza de que tú vas a ser librado. Y, Amén, así es. porque nosotros podemos diferenciar mucho lo que es fe, obediencia y confianza. Yo tengo fe de que me va a salir bien, pero tú tienes que tener la confianza de que ahora esa obediencia que tú estás haciendo va a traer un resultado positivo. Ujú. ¿Verdad? Para mí eso, y como último punto, yo digo que él fue un hombre con mucha iniciativa. Amén. Eso para mí también, a mí me marcó mucho. Tiempo atrás yo estuve enseñando, bueno, estudiando este capítulo y realmente la iniciativa de él es muy importante. Hay veces que a nosotros mismos, como la pregunta es qué nos enseña el capítulo, ya llevando la parte práctica, hay veces que hay que tener iniciativa. Tú tienes que, aunque el Hay otro que no, accionar. perdón, Que hay que accionar. exacto. Tú tienes que tener, exacto, esa acción debe de estar en ti. No solamente como el conocimiento, la fe, que yo sé que Dios me va a ayudar, pero ¿y dónde está tu acción? Ujú. Entonces, él no solamente tenía fe, sino que tenía acción. Ya, sierva, hasta aquí. Amén, amén, amén. Así es. Dice, nos exhorta a vivir una fe activa que se traduzca en acciones valientes, como estaba hablando nuestro hermano Jorge, a ejercer un liderazgo espiritual con humildad y ejemplo, a evitar decisiones impulsivas, como hizo Samuel, sin discernimiento, y a obedecer con sabiduría y no por legalismo. Nos recuerda que Dios obra cuando confiamos sinceramente en Él. Amén. Como conclusión de este capítulo, Samuel, este capítulo 14 de primero de Samuel nos muestra el contraste, como vimos, entre una fe viva y un liderazgo impulsivo. Jonatán, con valentía y confianza en Dios, se convirtió en instrumento de salvación para Israel al actuar con una fe que no dependía de los números ni de la fuerza humana, sino del poder de Jehová.
Su iniciativa demostró que Dios puede obrar grandes victorias por medio de corazones entregados, aunque sean pocos. En cambio, Saúl dominado por el orgullo y la imprudencia, impuso un juramento que debilitó a su ejército, provocando pecado en el pueblo y casi llevó a la muerte a su propio hijo. Este contraste deja una poderosa lección sobre la importancia de actuar por fe y no por emociones o ego. Dios honra la obediencia basada en su dirección, pero resiste al corazón soberbio que actúa sin consulta ni discernimiento. El capítulo termina con un llamado implícito a confiar en Dios, a liderar con humildad y a tomar decisiones con sabiduría espiritual. Que nuestra vida esté marcada por la fe activa de Jonatán y no por los errores de Saúl. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí mi parte.